listos hoy porque esta maldita perra traicionera recibió por fin su merecido. ¡Wow! ¡Buenos días! Mucho gusto. ¿Nos podemos hacer una entrevista? Nosotros somos el podcast El Otro Lado de la Historia. Claro. Gracias. Muy buenos días a todos los que están viendo. Esto es El Otro Lado de la Historia. El día de hoy hablaremos de un tema un poco complejo y controversial, así que espero que hayan despertado con la mente abierta. El episodio de hoy es El Otro Lado de la Historia de Porfirio Díaz. Pero a todo esto, ¿quién fue Porfirio Díaz? ¿Qué hizo por nuestro país? ¿Y por qué actualmente seguimos hablando de este hombre tan enigmático? Bueno, aquellos que no sepan, Porfirio Díaz en sus inicios luchó en las tropas de Juárez contra Maximiliano para recuperar México. Y también tuvo una participación significante liberando a Puebla de los franceses en la batalla de Puebla. Sí, y después de la caída del Segundo Imperio Mexicano, Porfirio Díaz luchó contra Juárez para que no se religiera. De hecho, hizo el plan de la novia en 1871, pero pues no fue exitoso y Juárez terminó religiéndose, pero falleció un año después de ello. Y pues después del fallecimiento de Juárez, obviamente hubieron otras elecciones en las que Porfirio Díaz se postuló, pero perdió en contra de Lerdo de Tejada, porque Lerdo de Tejada era como la continuación de Benito Juárez, ajá. Y pues ganó como con unos 7,000 votos o algo así. En 1876, Porfirio Díaz proclamó el Plan de Tuxtepec, el cual llama al pueblo a levantarse en armas contra Lerdo de Tejada, y con el lema sufragio efectivo, no reelección. Y bueno, esta vez Díaz sí tuvo éxito y logró detener la reelección de Lerdo de Tejada. Y pues adivinen quién se postuló otra vez para presidente, Díaz. Y pues al ser como el único candidato importante, la verdad, él ganó con un 96% de votos a su favor. Y después aquí sucede algo muy interesante, porque a pesar de que Díaz luchó contra la no reelección, terminó gobernando el país durante 33 años, reeligiéndose múltiples veces. Pero para continuar con este tema tan relevante, tenemos un invitado muy especial. Con nosotros, Porfirio Díaz. Hola. Hola. Muy buenos días, Porfirio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenos días. Primero que nada, el día de hoy me siento muy honrado de estar aquí con ustedes y poder expresar mi parte de la historia. Muy bien, estamos muy contentos de que puedas acompañarnos. Tenemos preparado unas preguntas para usted, si le parece bien. Adelante. ¿Qué lo motivó a estar 30 años en la presidencia? México no necesitaba cambios, sino estabilidad. Entonces, tras décadas de guerras, caudillos y traiciones, comprendí que el progreso se encuentra en tierra firme. Entonces, me mantuve en el poder porque el país así lo exigía. Orden primero, luego libertad, y cada reelección fue una respuesta a la confianza del pueblo y no a la ambición personal. Es un muy interesante punto de vista, pero ¿cómo justificaba la reelección si antes había luchado en contra de ella? Cuando me rebelé contra la reelección de Juárez, lo hice porque se había convertido en una señal de estancamiento. Entonces, los tiempos cambian, ¿no? La reelección bajo condiciones de paz y de desarrollo se transformó en una herramienta de continuidad. Entonces, no se trataba de perpetuarme, ¿no? Sino de consolidar lo construido. Y el país no se podía arriesgar a más caos político por el capricho de la alternancia. Ok, muy bien, muy interesante. Pero dígame usted qué opina sobre su antiguo lema, sufragio efectivo, no reelección, y qué opina de que lo terminaron usando en contra de usted. Fue un ideal necesario para el momento, pero los ideales deben adaptarse a la realidad. Entonces el sufragio efectivo no se contradice con la reelección, sino que el pueblo elige libremente. Y si el pueblo ve en un líder garantía de paz y continuidad y progreso, ¿por qué negarle esa opción? ¿No? Entonces el lema cumplió su función histórica, pero no debió convertirse en un dogma. Estoy maravillada, pero cambiando un poquito de tema, ¿cuál cree usted que fue el cambio más importante en la modernización mexicana? El ferrocarril, sin duda. O sea, cuando tomé las riendas del país, México era un mosaico de regiones aisladas, incomunicadas por montañas, selvas,
y desconfianza. Entonces, con los trenes unimos el norte con el sur, el pueblo con la ciudad y el pasado con el futuro. Entonces, pues, no fue solo hierro y vapor, sino que fue la columna vertebral del progreso. Y gracias a esa red fue que empezó a florecer el comercio y las ideas circularon y el Estado se consolidó. Sí, y continuando con este tema del progreso, ¿usted cómo logró traer todo eso a México sin perder la soberanía nacional? Con firmeza y diplomacia. México debió mostrarse como un país lleno de tierra de oportunidades, pero no como tierras sin dueño. Entonces ofrecimos garantías, seguridad jurídica y estabilidad política. Los inversionistas vinieron porque sabían que aquí no habrían ni saqueos ni revoluciones, sino reglas cumplidas y leyes respetadas. Entonces, jamás permitimos que dictaran nuestras decisiones. El extranjero fue una herramienta, no un amo. Perdón por cambiar un poco de tema, pero siento que esta pregunta es algo necesario. ¿Usted qué papel cree que cumple la educación para el país? La educación es la base principal de la patria. Entonces, México iba a ser un pueblo ignorante, así que sería fácil de manipular. Pero un pueblo instruido es más difícil de someter, pero más digno. Durante mi gobierno impulsamos escuelas técnicas, rurales y normales porque entendí que el progreso del país no era simplemente ferrocarriles e industrias, sino que también mentes despiertas. Quise que el hijo del campesino pudiera leer, escribir y aspirar a algo más que el surco. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Porfirio. Pero para terminar el tema, ¿cómo ve el futuro de México sin usted en la presidencia? Pues sabía que vendrían tiempos difíciles, ¿no? Ningún régimen es eterno y el mío tampoco lo sería. Pero me retiré con la convicción que México ya no era un país fragmentado que nos dejaron. Y dejé caminos, dejé industria, dejé orden. El futuro sería turbulento, sin duda, por supuesto. Pero las nuevas generaciones educadas y conectadas exigirían más libertad. Y eso es justo mi legado. O sea, mi legado no fue permanencia, sino base. Muchas gracias. Muchas gracias. Porfirio Díaz. Esto fue muy interesante. Fue un honor tenerlo aquí con nosotros. Bueno, ya para cerrar, nada más queremos recordarles que Porfirio Díaz no fue ni un hombre bueno ni malo. Su tiempo en la presidencia fue pues un periodo de mucha desigualdad, pero también hubo mucho progreso. Durante el porfiriato se estima que más del 80% de la población era pobre, trabajando largas jornadas con poca paga en tierras que no eran suyas, solo para hacer a la gente más rica. Sí, y esos miles de mexicanos vivían en condiciones precarias. A menudo fallecían por infecciones y enfermedades. En ese tiempo también existía mucho la represión política, pues si no estabas de acuerdo con ellos, te silenciaban. Por ello era la censura de prensa. Sí, tienen mucha razón en esos puntos, pero pues tampoco fue todo malo. También hubo mucha modernización y mucho progreso en este tiempo. Tienes toda la razón. Y por eso no podemos pintar al presidente Porfirio Díaz como bueno o malo, porque trajo progreso, pero también un poco de desigualdad. Gracias por escucharnos. Esto fue El Otro Lado de la Historia de Porfirio Díaz. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Здравствуй, опа, Новый год.